Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, si pudieran, por favor tomen su copia de la palabra de Dios. Y ahora ascendemos a una nueva sección del Evangelio de Juan. Estamos en el mismo lugar, pero estamos cambiando un poco de tema en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Debo decirles que en mi estudio personal del Evangelio de Juan ha sido asombrosamente edificante. Nuestro tiempo en el aposento alto ha emocionado mi corazón. He escuchado de muchos de ustedes cómo la palabra de Dios está obrando en sus corazones. Juan 14 ciertamente se sintió como un punto culminante y se apoderó de mi alma. Y ahora hemos llegado a Juan 15 y ahora estoy absolutamente impresionado de nuevo por nuestro Señor. Antes de entrar en nuestro pasaje con más detalle, quiero comenzar con una pregunta que creo que podría ayudar a entender nuestra necesidad de entender Juan 15. Si alguien viniera a ustedes, tal vez un nuevo cristiano, algún nuevo creyente, y ellos vinieran y te hicieran la siguiente pregunta, ¿cómo responderías tú? La pregunta es Si te dijeran, ¿podrías explicarme la doctrina llamada nuestra unión con Cristo? ¿Podrías explicarme esta doctrina llamada nuestra unión con Cristo? Tal vez dirían, he estado leyendo estos libros teológicos en la historia de la iglesia y siguen usando ese término, nuestra unión con Cristo, y me siguen diciendo que es la doctrina más importante que debemos entender. ¿Me podrías decir? O tal vez estés un poco menos familiarizado con el lenguaje de la unión con Cristo, algunos de ustedes. ¿Qué pasaría si alguien se acerca a ti y te dijera, he estudiado mi Nuevo Testamento y saqué mi bolígrafo, y cada vez que el Nuevo Testamento dice esta línea, que yo estoy en Cristo, que yo estoy en Él, que yo soy encontrado en el Señor, cada vez que me encuentro con este idioma que dice que yo estoy en Él, en Cristo, estoy en el Señor, estoy en su muerto, estoy en su sepultura, en su resurrección, me sigue diciendo que estoy en todos los aspectos de Cristo, y me dijeran, ¿podrías describirme qué significa estar en Cristo? ¿Cómo harías? ¿Cómo explicarías la unión con Cristo? Eso es lo mismo de estar en Cristo. Si ellos hubieran venido a ustedes y dijeran, he subrayado 90 veces en el Nuevo Testamento y encuentro el lenguaje de estar en Cristo, la unión vital con Cristo, ¿qué le dirías a ellos? Bueno, mientras estás pensando en eso, permíteme darles algunos teológicos de la historia de la iglesia y como ellos describían que crítico es para un creyente entender qué significa estar en Cristo, nuestra unión con Cristo. Vamos, Juan Calvino. Esta unión con Cristo que tenemos es tan importante que a menos que estemos unidos a Él, pereceremos mientras Cristo permanezca fuera de nosotros y no dentro de nosotros. Estamos separados de Él. John Murray. La unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de salvación. No es simplemente una fase de aplicación de la redención. La unión con Cristo es la totalidad de la redención. Es un comentario interesante. J.I. Packer. La unión con Cristo es el centro del corazón de la vida cristiana. Los cristianos deben vivir en unión con Cristo. De hecho, para un cristiano, estar en Cristo debe ser la realidad suprema de tu vida. Es una afirmación interesante. Sinclair Ferguson. La unión con Cristo no es simplemente una fase de nuestra vida cristiana, es la totalidad de nuestra vida cristiana. Pasa por todos los aspectos de la vida del creyente, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra adopción, y toda nuestra adopción se encuentra en nuestra unión con Cristo. R.C. Sproul. La unión con Cristo es la esencia de lo que significa ser cristiano. El concepto de estar en Cristo es la doctrina más importante de todo el Nuevo Testamento, si quieres entender la vida cristiana. Así que, ¿cómo haría si alguien viniera a ti y te dijera qué significa estar en Cristo? ¿Lo podrías explicar? ¿Podrías responderle?
John Owen, un puritano, dice, la unión con Cristo es la causa de cada gracia de la que participamos. Spurgeon, no hay gozo en este mundo sin entender la unión con Cristo. Cuando más podamos sentirlo, más felices seremos. Estar en la unión con Cristo es el fundamento de toda nuestra santificación. No somos nada y no podemos hacer nada si no estamos unidos con Él. Esos son muchos hombres que dicen muchas declaraciones muy fuertes sobre la doctrina de la unión con Cristo. ¿Y qué hay de Jesús? Él nos presentó a los discípulos. Noten, dice Juan 14:20, lo dijimos algunas semanas. Él introdujo esta idea de estar en Él, estar injertados en Él. Y noten la declaración en Juan 14:20, dice en el aposento alto esto. En ese día conoceréis, hablando del día de Pentecostés y la Trinidad tomando residencia en el creyente, en ese día, noten, conoceréis que yo estoy en mi Padre, noten esto, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Eso es profundamente teológico. ¿Qué significa que Cristo esté en mí y para que yo esté en Cristo? El lenguaje significa el ser injertado a uno. Él lo compara el versículo 20 de cómo es con el Padre en completamente comunión con el Padre, en unión. ¿Qué significa, amados, el estar en Cristo, uno con Cristo, en Cristo? Es lo que Pablo dijo en Filipenses 4. No soy yo, sino Cristo que vive en mí. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En algunas formas yo digo, y te puedes estar ahí pensando, hay mucho misterio de lo que hablas, hay un misterio de cómo la Trinidad ha tomado residencia en mí, en salvación. Estoy literalmente unido a la persona de Jesucristo y todo lo que hago en mi vida, es decir, que es bueno, fluye de mí a dar fruto. Él viene a mí y fluye en mí. Hay un misterio a eso. Y al mismo tiempo hay algo que calienta tu alma. Estoy en Cristo, permanezco a Cristo, soy propiedad de Cristo. Él está en mí, Él obra en mí, Él me ama. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Me gusta la definición de John MacArthur. Dice, el estar en Cristo significa que ya no estás en Adán, pero ahora estás en Cristo. Significa que compartes todo lo que Cristo ha hecho. Su muerte se convierte en tu muerte. Su resurrección se convierte en tu resurrección. Su vida se convierte en tu vida. Nuestra unión con Cristo transforma a todo nuestro alrededor. Ya no somos lo que éramos. Nosotros mismos hemos muerto. Somos nuevos en Él. Esta es la unión. Es el fundamento de nuestra santificación. Y toda nuestra santidad permite decirles qué significa estar en la unión con Cristo. Permíteme decirles, porque en un momento en Juan 15 nos habla de Cristo vitalmente, unirse o nosotros estar unidos en Él. ¿Y qué significa estar en Cristo? Significa tener su justicia, no la nuestra, ser aceptables a Dios. Significa que su sangre sea el pago. Significa que tenemos una oferta adecuada, ser adoptados por Él. Él fue el primogénito. Significa tener esperanza, dar gloria a Él. Significa ser capaz de morir y conquistar la muerte porque Él resucitó. Significa que tus pecados sean perdonados porque Él pagó por ellos. Significa que los pecados, porque Él conquistó el pecado. Significa tener a Cristo, gozo, esperanza, anticipación de la gloria porque ha atravesado la barrera de la muerte y nos espera. Significa todo para el creyente. El logro profundo de Cristo y su redención se hizo por ti. Nosotros como creyentes podemos estar más cercanos a una persona cristiana que a nuestros miembros de nuestra familia biológica de sangre porque estamos unidos a Cristo. Y eso nos une eternamente. Estar en Cristo significa tener comunión con Él, estar en unión con Él. Tienes la oportunidad de hablar con Él y caminar con Él y estar con Él y tener comunión con Él y confesar pecado a Él y estar sumergido en su muerte, sepultura y resurrección. Estar en Cristo es todo.
Y si ese joven creyente se acerca a ti y te dice qué significa estar en Cristo, debes sonreírte y decir, significa todo. Significa tu redención, significa su adopción, significa tu santificación, significa tu justificación, tu santidad, significa tu gloria futura, todo lo que está envuelto en la persona que cuando Dios está en la realidad, cuando Él nos salvó, Él nos unió a Él. Una unión vital con Cristo. Y me preguntas, ¿por qué es tan importante todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué la introducción? Porque en el aposento alto, mientras Jesús continúa su discusión con los discípulos, en Juan 15, los va a llevar a su unión con Cristo a través de una metáfora. Los va a llevar a su unión con Cristo a través de una metáfora. Y la metáfora va a ser que Cristo es la vid, los nutrientes vitales que dan vida a un creyente, y el creyente es el sarmiento. Y esto no es el punto de Juan 15, no es solo entender lo legal y lo forense, sino el punto es entender que en su santificación, después de ser salvos, después de ser unido con Cristo, Cristo quiere que esa unión consiga mismo fluyendo en sus vidas para que se parezca más como Él. Juan 15 se trata de ayudar a estos creyentes a verse más como Jesús, y ellos tienen que dar frutos para ver que están en unión con Él. Leamos Juan 15, los primeros versículos juntos. Noten, esto es todo sobre estar unido a Cristo, unido con Cristo. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permiten la vid, así tampoco vosotros no permanecéis en mí. Es el lenguaje en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es echado como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecéis en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto se glorifica mi Padre, en que deis mucho fruto, así que probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Amado creyentes en Cornerstone, nuestra unión con Cristo y nuestro entendimiento de estar unido con Cristo a través de esta metáfora no tiene que ser una idea que demos, sino que tiene que ser algo experimental que vivamos. Y la forma que sabemos esto es que en este texto Jesús le va a decir a sus discípulos, tú estar en mí, mi salvación va a cumplir para ti todo, para honrarme. Tienes que entender que si estás en mí hay una realidad, y la realidad es esto: si eres un sarmiento, si eres un sarmiento conectado a la vid, la forma que estás en mí, que permaneces a mí y que eres vital en mí, es que tu vida da fruto. Si estás injertado a la vid, das fruto. Y si es conectado, vas a la raíz y da nutrientes, y estás conectado a Cristo y das fruto. Noten este lenguaje de lo que dice aquí. En el versículo 2, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que, noten, dé más fruto. Y si sigues en la sección una y otra vez, Jesús sigue diciendo que si estás en Él, vas a dar más y más fruto. Noten versículo 5, da mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Dice, si no estás unido a mí, no hay fruto en tu vida. Una de las cosas que le dice a sus discípulos es, escuchen,
porque estás unido en mí en salvación y yo estoy en ti y tú en yo, y este asombroso misterio de Cristo tomando residencia en nosotros. La realidad es que vas a dar frutos, y no solo fruta pequeña, sino mucha fruto, cubos y cubos. El tono de este texto es simplemente que quiero que ustedes, discípulos, den mucho fruto. Así que lo que él está diciendo es que hay un grupo que va a dar mucho fruto y hay otro grupo que no da fruto. Noten, de regreso al versículo 2, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y noten, el versículo 6, él nos dice lo que le pasa a ese sarmiento que no da fruto. Es echado fuera como sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Y si miras esta sección y lo organizas en tu mente, puedes verla de esta forma. Las secciones quebradas en esta base. Hay en esos que están en la unión con Cristo que dan fruto, y los que no están en unión con Cristo no van a dar fruto. Los que están en unión con Cristo dan fruto, viven por Él, se miran como Él. Y los que no dan fruto serán echados al fuego y quemados. Y ahora piensen solo sobre los discípulos. Jesús está a algunas horas de ser ejecutado. Si miras en el aposento alto 14:31, ha acabado la discusión del Espíritu Santo, pero versículo 31, pero para que el mundo sepa que yo los amo, yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantámonos. Está diciendo que el Espíritu va a venir, y lo que está haciendo aquí es que se va a levantar y va a hablar una vez más y enseñarles una vez más antes de ellos. Ahora hay que regresar está el Señor Jesús y sus 11 discípulos. Bueno, ¿a dónde está el discípulo número 12? Bueno, él es el que aparentemente estaba conectado a Jesús, la vid, pero no dio fruto, fue cortado. Y ya saben que hay Judases que andan por ahí, pero no son sarmiento verdadero. Dice aquí, si permaneces en mí, vas a dar fruto, y si no estás en mí, no vas a dar fruto. Así que en este texto, muy simplemente, permíteme resumir un par de pensamientos. Los sarmientos vivas conectados a la vid dan fruto, y las sarmientos muertos se cortan. Y esto tiene que ser fruto inconfundible, el fruto que es evidente que están unidas y la que no están. Nota en versículo 6, los que no están dando fruto, ellos son echados fuera. Nota en versículo 8, en eso es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Allí está, mucho fruto. Así que probéis que sois mis discípulos. Amados, los discípulos no estaban bajo una disolución. Que hay personas que van a estar al lado de Cristo, van a ver, versículo 2, aquellos que se van a ver aparentemente unidas a la vid, se mira como que están en la vid, todos los sarmientos que en mí no da fruto. Hay algunos que van a estar dando simientemente fruto, pero la forma que lo vas a ver y saber que no tienen la nutrición es que cuando miras su vida no dan fruto. Noten, esto es importante para que nosotros entendamos sobre la vida cristiana, porque Jesús ha pasado mucho tiempo en su ministerio hablando de que vas a conocer a las personas por sus frutos, ¿verdad? Hoy en día hemos tendido a hacer 3 categorías. Tenemos el cristiano que da fruto, después tenemos el cristiano que no da fruto, y después el que no es cristiano que no da fruto. Jesús dice que solo hay 2 tipos de personas en la humanidad: las personas que están unidas con Él, que dan mucho fruto, y las personas que no están unidas con Él y será cortada. Mi querido hijo estuvo en su escuela en algún momento reciente y le pedí permiso para contar esta historia.
y tenían un debate afuera de la clase. Algunos de los niños en la escuela empezaron a hablar de la salvación, como alguien sabe que es salvo, que es cristiano, y mi hijo empezó a responder en este pequeño debate y dijo, bueno, sabes que eres cristiano si pones tu fe en Cristo y te arrepientes de tu pecado. ¿Y cómo sabes que es verdad? Bueno, tu vida tiene que dar fruto. Tu fruto no te salva, pero da evidencia de la nueva vida en fe. Y sus amigos dicen, no, ¿de qué hablas? La única forma que sabes que eres salvo es que haces una oración y confiesas con tu boca y ya está todo bien. Y luego él dice, no. La fe en Cristo es la base de cómo sé que soy salvo en mi profesión, pero la única manera que sé que es real es que si el fruto de ser semejante a Cristo aparece en mi vida. Y no podían entender la idea de que una persona solo puede darse cuenta que es salvo si da fruto. Entonces mi hijo me dijo, papá, ¿me podías dar algunos pasajes? Y le dije, tengo un sermón para ti, eso es lo que voy a predicar el domingo. Toda esta sección se trata sobre dar fruto y la unión con Cristo, y que la unión con Cristo produce fruto, multitudes de fruto. Así que algunos conceptos importantes en los que tenemos que pensar aquí, y honestamente esto puede ser un curso de correctamiento para ustedes. Algunos pueden venir de entornos que piensan que tal vez es crítico o duro, que alguien está preocupado por ti, diciéndole, estoy preocupado por tu vida, no profesan ser a Cristo, pero no veo mucho fruto. Bueno, les puedes llevar a Juan 15 y decirles que la única forma que vas a ver que estás unida con Cristo es que da mucho fruto. Si no estás en la vid, no estás con Cristo y vas a ir al juicio. No estoy diciendo que conocemos los corazones o los motivos de las personas. Jesús pudo conocer los corazones y los motivos de las personas, pero nosotros podemos ver los frutos. Jesús no estaba tratando de quitar la aseguranza de los creyentes, pero tal vez eso puede ayudarte a ti. Y Jesús estaba animando a los discípulos, diciéndoles, en realidad ustedes están en mí, así que van a dar mucho fruto, pero va a tomar algún podar para llegar ahí. Hay que pensar sobre este contexto agrario. Hay que ver al texto, ahora que hemos introducido el texto. Necesitamos encontrarnos aquí con un poco agrario, alguna cultura horticular. Es muy importante para nosotros. Noten, lo primero que vimos en el capítulo 15, versículo 1, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid que da recursos de vida. Si vivieras en la vida palestina, donde quiera que fueras, escucharas donde quiera que fueras, hubieras encontrado donde quiera que fueras uvas frutales que vienen de huertos que estaban en las colinas, que venían de las vid, que venían de un tronco. Te daré el diseño de una planta de uva, así que tienen un sistema de raíces realmente asombroso. Estudias las vid, sus raíces pueden ser 20 a 25 pies para obtener nutrientes de la tierra, incluso hasta sobrevivir la sequía. Es interesante, es como que Dios estuviera pensando en la metáfora que usaría. Bueno, después tenemos los frutos, la generalización del tronco, el tronco que sale de la uva, y luego miramos la vid, y cuando pienses de la vid, no solo pienses de una red que sale, bueno, y los nutrientes del tronco salen, y las vid empieza a salir, y después los sarmientos empiezan a salir, y los sarmientos tienen hojas, y esto está
conectado al tronco y después empiezas a salir los nutrientes y los nutrientes dan el fruto. Y ahora a ustedes les explico esto. Algunos saben, otros no. Algunos tienen manos que no son muy buenas, así que nada vive cuando lo plantan. Pero primeramente está hablando de una vid que tiene vitalidad, de la vid verdadera que tiene o puede dar vitalidad a los sarmientos. Y después en el versículo 1 habla del viñador. Esto es asombroso porque el viñador cuidaba a las viñeras, a los viñedos. Algunos teníamos los viñedos que trabajaban con ellos. En el Mateo 21, la parábola del viñador. Así que ellos sabían el lenguaje que era muy común del viñador. Muchas veces hacía cercas o muros alrededor de las plantas para que sean protegidas de los animales. Pero su trabajo, mi parte favorita de su trabajo, que quieres entender, es que el viñador aquí es el padre. Y noten lo que el viñador hace. Noten al final del 2. Todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. El viñador tiene dos trabajos. Él viene cuando se da cuenta sobre sarmientos que no están conectados a la vid, los corta y los tira. Los sarmientos que tienen vitalidad y están en la vid, ellos van. Y lo que es asombroso es que con toda nuestra tecnología ahora, todas las formas modernas que podemos hacer, la vida agraria y agricultura, sabes que todavía no he encontrado una sola herramienta de hacer el trabajo de un viñador. Requiere a un viñador entrar con la mano a un conjunto de pequeñas tijeras y que rompan pequeños crecientes, retire el desorden. El viñador es un trabajo práctico, requiere cuidado meticuloso de venir y cuidar por cada sarmiento y particularmente, escuchen, ese viñador cuando mira una vid saludable tiene mucha fruta y sabe que hay muchas oportunidades para tener más fruta. Y lo que ocurre es que cuando surge eso, lo más energía que se desplaza, probablemente entiendes esto, la vid tiene un sistema vascular, como un sistema inmunológico que sale de salud, y el viñador retira todo lo que podría desplazar la energía para que esté mejor y el sarmiento tenga más vida y de fruta. Así que el viñador es práctico. Y ese es el Padre. Así que el Hijo es la vid y el Padre es el viñador. Y realmente el viñador significa que está cuidando los sarmientos. Y noten a la mitad del 2. Y lo que no da fruto, Él lo quita. Y versículo 6. Es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Así que el viñador tiene otro trabajo. La madera muerte tiene enfermedades. Cuando se comienza a caer una vid o los sarmientos no recibe suficiente sol, está algo mal, usualmente se enferma, se infecta y se contamina. Así que un viñador sabio cuando mira una sarmiento contaminada que de hongo o tiene una enfermedad, la corta, la poda, no solo para tirarla al fuego, sino que tiene que quemarlo porque la contaminación puede ser tan tóxica, tan mala, que incluso el hongo de la roca se suba al árbol y venga a la viña, así que tiene que sacarlo y quemarlo. Estas son metáforas espirituales de cómo Dios piensa de las personas que están unidas con Él y los que no están. La gente que se une a Él pone sus manos y da fruto, y las que no permanecen a Él serán cortadas, llevadas y enviadas al fuego para ser quemadas en el juicio. Y esto es una imagen
vívida. Para ellos, las viñas sería parte de su vida cotidiana, parte de su sistema sacrificial, parte de sus bocadillos que comían, partes de el agua que llevaban, muchas veces medicinal, y muchas veces sería para su hidratación, su propia existencia dependía en viñadores, vid sanas, viñedos sanos, porque el agua estaba contaminada en las ciudades. El agua era tan contaminada en las ciudades que desarrollaba bacterias que podían matar a las personas. Así que tenían un proceso de fermentación que fermentaban las uvas, lo mezclaban con vino. El vino bíblico probablemente era alrededor 10% a 1. Bueno, tienes vino alcohólico, pero en la escritura somos advertidos a la embriaguez, así que esto era muy bueno para la hidratación. La fermentación usualmente mataba la bacteria, así que lo podían usar para tomarlo, era muy similar al agua. Pero para estos sentados allí, ahora les estoy enseñando la vida agraria, pero para ellos esta ilustración lo conocían exactamente. Todo lo de su vida tenía que ser con vid, viñadores y uvas, frutas. Ahora tomemos todo eso en consideración, piensen sobre esto. Ellos sabían que era un proceso conseguir comida, no era como que iban a H-E-B. No era como que ellos iban a la sección de uvas y iban a poner esto en su carro y ir a pagarlo con la tarjeta y comprar sus uvas. No, ellos tenían que plantar, cultivar, agua, crecimiento, sol, todo un proceso. Y miraban que un sarmiento muerto no daba fruto, pero si un viñador era bueno, daba fruto. ¿Y quién es el viñador aquí? Dios el Padre. ¿Y quién es la vid? Dios el Hijo. Y eso es asombroso. Y nosotros somos los sarmientos. Hay que pensar sobre eso. Y también ellos tendrían una imagen teológica. Dios siempre había estado llamando a la nación, la vid y los sarmientos. Dice Isaías 5. Déjame cantar ahora, mi amado, un cántico. Salmo 128, una esposa de una esposa piadosa es considerada una vid fructífera. Jeremías 2, la nación es reprendida por no ser una semilla fiel y no estar conectada a la vid. Luego, en Salmos 18, 12, dice esto. Si remueves la vid de Egipto, expulsaste a las naciones y la plantaste, despejaste el terreno antes que él, echaste raíces profundas y llenaste en la tierra. Las montañas estaban cubiertas en las sombras y los cedros de Dios. Envía ramas al mar. ¿Por qué has derribado esto? Y si con toda esa imagen en tu mente dices, ¿por qué debo entender la vida agraria que se llama viticultura? ¿Por qué tenía que entender esto? Bueno, es porque ahora el pasaje va a dar más comprensión. Dice, yo soy la vid verdadera. Jesús dice, yo soy el que da vitalidad, yo soy la nutrición, y mi Padre es el viñador, es el que va a ayudarte a dar fruta. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, es desconectada, tiene vitalidad verdadera. Noten. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y noten, versículo 3. Él sigue con lo que dijo Juan 13. Ya estás limpio por la palabra que os he hablado. La palabra por podar y limpiar viene de la misma palabra catártica en el griego. Ese es el ser limpiado, purificado. Lo que les está diciendo a los discípulos es esto: mis amados
hombres que yo me voy y ahora voy a tenerlos estar en el Espíritu. Yo sé que han sido limpiados, que han sido lavados. Yo voy a morir con ustedes y no están dando todo fruto que necesitan hacer. Mi Padre todavía tiene formas de que sean más como yo. Fruto se refiere a ser más como Cristo. Un fruto vital tiene que ser semejante a la vid, y la metáfora para nosotros es ser más como Cristo y caminar como Él y hablar como Él y escuchar como Él a su Padre y caminar en santidad, obediencia, justicia. Yo tengo que tener fruto de espíritu, tener fruto de tener evidencia de estar conectado a la vid, y si no tengo fruto no estoy conectado a la vid. De hecho, tú tienes tantas posibilidades de lograr algo bueno para Cristo desconectado de la vid, como si hubiera una rama muerta cortada en el suelo y lo engrapara una vez más al sarmiento. No importa cuánto lo trate de añadir al árbol, no tiene fruto. Y dice aquí, yo soy el sarmiento y yo la vid. Y yo voy a cubrir esto la siguiente semana. Permanece a mí, permanece a Cristo, permanece dependiente en Él. No te muevas de Cristo. El que no se aparta de mí, el que se queda cerca de mí, depende de mí. Yo estoy en Él. Noten esto, Él da mucho fruto. Porque separados de mí, no podéis hacer nada. Vas a dar 0 frutos si no estás en Él. Si tu vitalidad no viene de Cristo. De la oración, de su palabra, la sumisión y la confianza en Él. Bueno, ahora pensemos en una par de cosas, porque puedes estar diciendo, ok, pastor, hermosa metáfora, muy útil. ¿Cómo funciona todo esto? Muy buena pregunta. Noten, regreso al versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Eso es los que no son creyentes, y hasta en los creyentes hay un problema. Nosotros tenemos vidas, áreas en nuestras vidas, tal vez no me dices o me estás mintiendo, y luego tienes que dar fruto tal vez en esa área. Bueno, tienes vidas en tu área que no te pareces a Cristo, tienes áreas en tu vida que no confías en Él, tienes áreas en tu vida que no caminas en obediencia, tienes áreas donde tus labios todavía no reflejan a Cristo como habla. Hay áreas en tu vida que no se las has dado a Cristo. Tienes áreas en tu vida como que no pareces estar en Cristo. La vitalidad de Cristo allí en la vid fluye hacia el sarmiento, pero te falta eso. Tienes áreas en tu vida que te falta eso. Así que el viñador pone sus manos a la obra. Noten, al final, todo el que da fruto lo poda para dar más fruto. Eso quiere decir que Él entra a podar para que dé más fruto. El podar una planta, la planta no dice "au", dice el cortar. Significa el podar. Y puedes decir, hay áreas en mi vida que yo pensaba que era lo más fuerte, pero es la área de más dificultad y pruebas. Y eso es porque toda cosecha que ve un buen viñador sabe que los sarmientos que dan más frutos son los que tienen más potencial para ganar. Así que el viñador va a podar eso para asegurarse que los nutrientes bajen a los sarmientos. Así que te puedes preguntar, ¿por qué, pastor, tengo tantas pruebas? ¿Por qué es esta área tan difícil, esta relación tan difícil? ¿Por qué tengo tan mal tiempo aquí? ¿Por qué estoy continuamente luchando con esto mismo? Bueno, la respuesta es que el viñador está en ese sarmiento con sus manos y está recortando y quitando el exceso, porque él sabe que hay fruto como Cristo que se supone que vendrán, pero en este momento tienes demasiado basura, tienes demasiado pecado ahí, tienes demasiado desorden, demasiado no suficiente fe, no tienes suficiente fe ahí. Tú eres mío, yo soy el viñador, eres parte de mi viña. ¿Y sabes qué? Voy a asegurarme que des fruto. Y me puedes decir, sé más específico. Bueno,
cualquier prueba en tu vida, cuando vienen pruebas y comienzas a pecar, márcalo. El viñador va a poner sus manos ahora. Él va a cortar, va a podar y va a retirar el desorden y va a continuar hasta que confías en Él, camines en Él, te sometas a Él, permaneces a Él, hasta que te deshagas del pecado que Él busca. Él va a seguir viniendo hasta que ese sarmiento dé fruto justo. Y tal vez puedes decir, eso no me gusta mucho, no se suena muy divertido. Bueno, ¿te gustaría ser el que no da fruto, que es cortado y luego arrojado y luego echado al fuego y quemado? Escuchen, la razón por la que tenemos áreas en nuestra vida en las que Dios sigue entrando es porque es un buen viñador y está podando. ¿Qué tan frecuente te quejas de lo que poda cuando estás buscando fruto? ¿Qué tan frecuente te murmuras que cuando te estás quejando, Él está buscando fruto? Él quiere limpiar. No solo es para limpiar tu vida. Noten el versículo 8. Así probéis que sos mis discípulos, para que mi Padre sea glorificado. Noten al fin del versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, vuestro gozo sea perfecto. ¿A quién no les gusta una cosa grande y jugosa de uvas? Esa es una cosa alegre. El viñador ama las uvas, Él ama la comida justa, Él ama la vida santa, y cualquier área de tu vida en la que no estés en unión vital con Él, donde no estés morando en Él, permaneciendo en Él, caminando con Él, cualquier área de tu vida en la que no tienes fruto que Él quiera que tengas, Él viene a podar. A podar. Amados, yo pienso muchas veces, la metáfora en mi mente es esto: estoy en el Señor y digo a mis amigos, oren por mí, oren por mi justicia para que mi matrimonio sea fortalecido y que mi paternidad crezca aquí, y mi ansiedad y mi ira, y que responda mejor aquí. Y nuestros amigos nos dicen, voy a orar por ti, y dicen que buena oración, y el viñador dice, ok, voy a podar esto, y después bofeteamos su mano, y digamos, no, aquí no mejoré en esta área el año pasado, y él dice, no, yo escojo dónde quiero fruto. Ustedes no pueden decirle como sarmientos al viñador qué hacer. Esto es mío, y yo quiero fruto, quiero que crezcas, quiero que seas santos y justo, que tengas más alegría, más gozo. Y se te hace esta pregunta: ¿a dónde me falta tal vez unión vital con Cristo? ¿Dónde no estoy vinculado con Él? ¿A dónde me falta vitalidad con Él? ¿A dónde está mi vida devocional, mi vida en oración, mi vida en estudio? ¿En qué área de mi vida? Si fuera un gráfico circular, ¿en qué área de mi vida no estoy en unión cuando no estoy caminando con Cristo, hablando con Cristo, viviendo con Cristo? ¿Dónde no estoy en la vida? Bueno, te diré, si te estás preguntando, pregúntate, ¿dónde está podando? Escucha, esto me sorprende realmente. En cada temporada de mi vida todo está bien, y después hay esta área en mi vida y le diré al Señor, bueno, todo está bien, pero hay esta área, y Él dice, sí, porque no quieres crecer ahí como debo, así que tengo que podar porque te amo y necesitas crecer y necesitas fruta, y te amo fruta, así que quiero ser justo, y que eres mi testimonio al mundo. Amados, cuando nosotros nos miramos en esta metáfora, quiero que ustedes, ahora que terminemos nuestro tiempo, quiero que piensen sobre algunos pensamientos para resumir. Cristo es la vid, Dios el viñador, y ustedes los sarmientos. Si no te miras como Cristo, no pareces o hablas como Cristo, somos imperfectos, luchamos, pecamos, incluso parte de nuestra vida de nuestro fruto es la confesión. Pero estoy diciendo que tu vida está inclinada a Cristo en la vitalidad de la vida. Estás poniendo nutrientes, ser más como Él. Si no quieres ser como Cristo y no das fruto, no debes declarar que eres un cristiano, porque no hay tal cosa como un cristiano que no da fruto.
eres un sarmiento muerto y necesitas ser cortado y echado al fuego. Necesitas arrepentirte y pedirle a Cristo que obre en tu vida y te injerte a la vida. No hay un cristiano infructuoso. Pregúntale a Jesús. Aparte de mí, no hay nada. Esta es fruta, no es fruta perfecta, es fruta imperfecta, es forzosa, confesional. Y muchas veces necesitamos cambiar nuestra vida de oración cuando Dios está podando y Él tiene una área de tu vida donde está cortando. Deberías probablemente decir estas cosas al Señor. Señor, gracias, porque si no empezaras a podar en esa zona, nunca trabajaría en eso. Señor, gracias por amarme lo suficiente que no permita quemarme en esta zona donde tengo dificultad. Gracias por podar y enfocar mi vida para que esté más enfocado en ti. No hacemos eso muchas veces, sino que nos quejamos porque el viñador está haciendo trabajo. Así que permíteme animarlos y pastorearlos en su corazón. Decir, estoy en Cristo, yo tengo a Cristo, yo tengo todas las bendiciones del Evangelio, Él tiene mi pecado y yo recibí totalidad de la redención. Y cada día de mi vida es una oportunidad de gratitud, de gozo, la oportunidad de examinar y caminar con Él y hablar con Él. Muchas veces como cristianos nos levantamos en la mañana y decimos, buenos días, Señor, y después nos ponemos alejados de la vida y caminamos el resto del día como que el Señor nos está orando en nuestra vida para ver más fruto. Bueno, este pasaje nos dice que el Señor quiere mucho fruto en nuestra área de nuestra vida, así que tenemos que hablar con Él, estar cerca de Él, unido con Él y mirar donde Él quiere fruto en mi vida. ¿Dónde Cristo quiere fruto en tu vida? ¿Dónde está podando a ti, Cornerstone? ¿Dónde está la área de tu vida donde estás quitando su mano de ti? Bueno, permíteme animarte que te arrepientas. Dile gracias por no ser una sarmiento muerto, por cortar, podar y ver vitalidad y fruto en mi vida. La próxima semana veremos qué significa realmente el permanecer. Hoy es la parte de Dios. Él es la verdadera es la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Y si tú estás en Él, Él va a podar porque quieres que des fruto. Esté gozoso cuando Él quiere ver más fruto en tu vida. Vamos a ver esto la siguiente semana, hay que orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este texto. Gracias por nuestra unión vital contigo. Estamos en ti, estamos unidos en ti. Qué hermosa imagen que tiene un sarmiento. Recibimos nutrientes de la vid y el viñador poda para que podamos crecer. Ayúdanos a no resistir y ayudarnos a estar agradecidos porque quieres ver frutos en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este texto. Gracias por esta gran introducción a Juan 15. Solo necesitamos a ti, Señor. En tu nombre, amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español al final de nuestro servicio.